Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es José Guadalupe López Ramírez, estudiante del Tecnológico de Comitancillo, Instituto Tecnológico de Comitancillo, Oaxaca, y esta es la materia de fitopatología. Esta es la unidad 1 y vamos a abordar el tema de conceptos básicos. Eh, Estoy cursando el octavo semestre en la carrera de agronomía. eh, y soy técnico en agronegocios desde el 2007. Ujú. Y bueno, vamos a avanzar entonces en el tema y nos vamos con el siguiente punto. Agradezco la atención y vamos a pasar con la definición de términos fitopatológicos. Como términos generales tenemos fitopatología. La definición de fitopatología se dice que es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas, sus causas y manejo. La palabra fitopatología, como bien podemos observar, se deriva de la palabra fito, plantas, y patología, que es el estudio de las enfermedades y de las plantas, ¿no? Entonces vamos a seguir con el siguiente término, que es enfermedad vegetal. Esta es la alteración fisiológica causada por agentes bióticos o agentes abióticos que afectan el crecimiento o productividad. Muy bien. Dice entonces que, por ejemplo, la marchitez confusario eh, es un efecto causado por un agente biótico, y las quemaduras por heladas, por ejemplo, eh, es un factor abiótico, lo que determina el daño de ello, de las plantas, ¿no? Entonces, definimos entonces, se dice como patógeno a aquel organismo que causa enfermedad, como por ejemplo los hongos, las bacterias, los virus, los nemátodos y cualquier insecto, plaga que de alguna manera pueda causar un daño a nuestro cultivo o planta. Y si la siguiente término fitopatológico de igual manera es el síntoma. Síntoma se define como respuesta visible de la planta. Entonces, un ejemplo es la clorosis, la necrosis, y esto es algo que la planta es los síntomas es algo que se puede determinar por lo que nosotros observamos de la planta. Es una manera la planta se comunica con nosotros para manifestar la afectación que de alguna manera tiene, y para que nosotros sepamos de qué manera actuar ante esa manifestación de la planta, ¿no? Eh, el siguiente término es signo, es decir, es la estructura del patógeno observable, ¿no? En este caso, por ejemplo, ponemos un ejemplo ahí como esporas o exudados bacterianos. En el caso de las esporas, podemos observar cuando nuestra planta tiene una especie de cenicilla, que es un hongo también, ¿no? Y obviamente se puede observar el- la reproducción del hongo en las hojas, y a través de esa una característica muy parecida a la ceniza sobre las hojas o en las hojas, y esta es las esporas del hongo afectando a nuestro cultivo o a nuestra planta. En el caso de los exudados bacterianos, pues podemos observar que es a través de una manifestación viscosa, un líquido viscoso, y además una manifestación clara de una bacteria también es el aroma, es un olor fétido, un olor apestoso. Entonces, el caso de la erwinia, por ejemplo, es
una de las bacterias que pueden causar daño al tomate, al pepino y a otras eh, cultivos, pero una de las características de esta bacteria es precisamente que en el lugar donde se encuentra la herida que la planta tiene, se puede observar la viscosidad, una sustancia viscosa, pegajosa, pero con un mal aroma, ¿no? Entonces, se puede determinar también a través de lo que se observa cuando el daño que se le causa a nuestra planta es visible por medio de un signo, que es esa manifestación, ¿no? de las esporas o de los exudados bacterianos. Avanzamos entonces con el, a ver, estamos aquí. Muy bien, dice el 1.2, dice, por ejemplo, importancia de la fitopatología en la producción agrícola. El impacto económico, por ejemplo, nos muestra las pérdidas anuales globales de un 10% a un 20% en cultivos por enfermedades. Esto lo dice la FAO, que es parte de la ONU, ¿no? Como ejemplo, pues la roya del café, la Emileia bastactix, y en América Latina nos muestra como un ejemplo de ese daño que se ocasiona al cultivo, el impacto económico que viene crea- creando una afectación en los cultivos de café, por ejemplo, ¿no? Seguridad alimentaria. Control Hablamos de control de enfermedades, es igual a mayor disponibilidad de alimentos. Entonces, el determinar a través de las manifestaciones de la planta, lo observable, los síntomas, los signos, nos ayuda a poder conocer o más bien a determinar qué tipo de enfermedad o plaga o daño le está provocando a nuestra planta y con ello poder determinar también qué tratamiento darle y esto a su vez pues nos da un mejor control de enfermedades, evitando un daño mayor y logrando una mayor disponibilidad de alimentos en el tiempo previsto, ¿no? Para reducir el daño, ¿no? Entonces, esto es importante. Y la sostenibilidad nos habla de reducir el uso indiscriminado de agroquímicos mediante diagnósticos precisos. En el caso de algunas enfermedades, como en el caso de hongos, por ejemplo, aquellos que ocasionan los hongos, este, podemos lograr un control sin necesidad de llegar a utilizar agroquímicos para fungicidas y si tan solo reducimos el riego y porque el riego en exceso provoca demasiada humedad y la demasiada humedad provoca el clima perfecto para la proliferación de hongos. Y en el caso de la densidad de población, de igual manera se compite por el espacio y podemos, por medio de podas, por medio de este, determinar eh, una, eh, ¿cómo le podemos decir? Población, determinar el número de plantas menores a las que pudiéramos tener en un momento determinado, pues nos ayuda a poder eh, reducir el riesgo de proliferación de hongos. Entonces, sí, estas son cosas muy importantes, son esos términos que nos ayudan a comprender acerca
la importancia entre la relación de determinar las enfermedades, es decir, de las plantas, es decir, la fitopatología, el estudio de esas enfermedades de las plantas y, y nos ayuda a tener una mejor agricultura, una agricultura sostenible, ¿no? Eso a través de un manejo integrado de enfermedades. Pasamos al siguiente punto de la unidad, que es el 1.3, factores que causan enfermedades en las plantas. Como bien lo había ya comentado, los hongos, por ejemplo, son uno de los ejemplos más comunes. Podemos observar los ejemplos más comunes como el tizón tardío, que es la Phytophthora infestans, ataca a la papa y al tomate, causando manchas oscuras en hojas, pudrición de tubérculos. Roya del café es otro de también ejemplo, que es la Mileya bastatrix, que forma pústulas anaranjadas en hojas, reduciendo la fotosíntesis. El oidio, que es podósfera spp, y cubre hojas con un polvo blanco, común en cucurbitáceas, calabazas y pepinos. Entonces, estos son unos de los factores, los hongos, las bacterias también, como ejemplos clave, el cancro cítrico, la famosa Xanthomonas azonopolis, que produce lesiones elevadas en hojas y frutos de cítricos. En el caso de pudrición blanda, que es la Pectobacterium carotoborum, que degrada tejidos vegetales por enzimas pectinolíticas, como por ejemplo la zanahoria o la papa, ¿no? Entonces, eh, otra de las tortillas, que es el fuego bacteriano, que es lo que comentaba, como por ejemplo la erwinia, ¿no? Erwinia amilobora, que una de las características, aparte de la marchitez y la necrosis en manzanos y en perales, también en tomate y en pepino, el, se puede observar a través de la viscosidad y del aroma fétido que presenta, ¿no? Eso es un signo de daño ocasionado por bacterias. En el caso del virus, eh, algunos de los ejemplos importantes está el virus del mosaico del tabaco, que son observados por mosaicos amarillos y deformación en hojas solanáceas como el tomate o el tabaco. El virus de la tristeza de los cítricos, que se observa el decaimiento y muerte de árboles transmitidos por áfidos. En este caso, pues podemos también determinar, ¿no? Entonces, a través de algunos insectos como, este, que provocan ese tipo de daños a las plantas, a los árboles. El virus del enrollamiento de la hoja de la papa, que es el amarillamiento y enrollamiento foliar. Entonces, los factores bióticos son organismos que evolucionan y se adaptan requiriendo estrategias de control específicas, como ya lo hemos visto. Y de igual manera, en el caso de los factores que causan enfermedades de las plantas, como estamos hablando ahorita, también se encuentran los nemátodos, que como ejemplos relevantes tenemos al nemátodo del nudo radical, que es el Melodelphine spp, forma agallas en raíces, afectación absorción de nutrientes, tomate y soya. Nemátodos del quiste, Heterodera glicines, daña raíces de soya y reduce el rendimiento. En, en, en el caso de los nemátodos, una de las afectaciones que podemos observar no necesariamente es en la planta, sino más bien en las raíces. Una de las afectaciones es que en sus raíces
Podemos observar lo que son nudos, pequeños nudos en todo lo que son el sistema radicular y en forma de rosario, que es algo este, una característica que define o más bien que determina cuando hay una afectación de nemátodos en nuestros cultivos. Puedo mencionar que he observado en tomate y en pepinos el daño que ocasionan los nemátodos en las raíces específicamente. ¿Sí? Entonces, uh, otro de los factores bióticos pues son los parásitos superiores, ¿no? Como Cuscuta spp, que es una planta parasitaria que extrae nutrientes de hospedantes como alfalfa o vid. Y así pues también hay otros eh, organismos que provocan daño, ¿no? Algunos insectos, ácaros, por ejemplo, como el Tetranicus urtice, que es la araña roja. Esa no la puse aquí, pero de todos modos la menciono, porque pues los ácaros también este, provocan daños, enfermedades a nuestros cultivos, ¿no? Entonces el Tetranicus urtice, que es la araña roja, y el caso de trips también son otros organismos, los trips, que de igual manera provocan un daño en los cultivos, ¿no? Bueno, avanzamos entonces y nos vamos con los factores abióticos. En cuanto a los factores abióticos, las condiciones son condiciones no vivas, ¿no? Los factores bióticos son factores vivos, son organismos vivos, pero en el caso de factores abióticos son condiciones no vivas que generan estímulos benéficos o daños en plantas. Depende de la altitud, del clima, el manejo agronómico, como el riego y el suelo, y pueden ser prevenibles con prácticas adecuadas. En el caso de los factores abióticos climáticos, se encuentran las heladas, se encuentran a ver, las heladas, como por ejemplo necrosis en tejidos jóvenes, daños en flores de café en zonas altas, sequía. La sequía provoca marchitez, caída de hojas, reducción de frutos, maíz, ejemplo, en el maíz en veranos extremosos, el golpe de calor, pues es un efecto climático de igual manera, provoca quemaduras en frutos, ejemplo, manchas en manzanas por exposición solar extrema. En el caso de las heladas, pues también igual las granizadas provocan necrosis, daños en lo que son los tejidos. Y pero esto, pues como una característica, se da en zonas altas, ¿no? Zonas altas. Eh, y bueno, eso como algunos ejemplos, ¿no? Químicos. En el caso de los factores abióticos químicos, pues se encuentra la toxicidad por fertilizantes, es decir, en algunos casos el exceso de, este, de nitrógeno causa clorosis en hojas, quemaduras en pastos, y podemos observar, por ejemplo, el amarillamiento, ¿no? O colores blanquecinos también en las hojas, como una característica de, de una clorosis, ¿no? Por toxicidad, por fertilizante. Eh, También podemos ver que existen los factores abióticos químicos, pues se encuentra la contaminación por ozono, que son manchas bronceadas en hojas de tabaco y soya, por ejemplo. Y la salinidad, que es la acumulación de sales en suelos, inhibe el crecimiento, y arrozales, como ejemplo, arrozales costeros. La salinidad también es una acumulación que no necesariamente tiene que ser en suelo, puede ser en sistemas de riego como mangueras
en cultivos de invernadero. Las sales terminan por taponear este, los, los ductos del sistema de riego y el exceso de sales provocan toxicidad. Entonces, el determinar una buena nutrición o una fórmula nutricional para nuestras plantas, pues nos ayuda a poder en algunas ocasiones evitar daños a nuestro cultivo, ¿no? Por factor abiótico. Bueno, entonces pasamos al siguiente y dice factores abióticos. Um, vamos con la que sigue, ¿no?